Hola, estimados colegas, ¿cómo están ustedes? Espero que todos muy bien. Bueno, esta pequeña clase que les estoy filmando es para que compartamos el trabajo que ustedes hicieron de la producción de sus Genially. Una compañera lo hizo en Prezi también, ¿sí? Sobre la base de las preguntas y de los recursos que les había dejado para que ustedes pudieran investigar e ir armando su presentación multimodal. Bueno, todas las que entregaron están muy bien. Yo les fui dejando la devolución y entonces ahora compartimos esto como para hacer un cierre. Por supuesto, si alguno tiene alguna duda, me la puede hacer llegar. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar la presentación que hizo nuestra compañera Cynthia Schussman, ¿sí? Que está muy bien. Varias, casi todas les diría que están muy bien. Pero bueno, vamos usando, mostrando esta que vienen en orden todas las respuestas y entonces nos va a servir para compartir, bueno, un poco cuál era la idea de este trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, en el primer punto ustedes tenían que explicar qué es la tecnología educativa y decir por qué es importante conocer este concepto dentro de nuestra materia que se llama TIC en el aula. Claro, lo que pasa aquí es que la tecnología educativa tiene como varias acepciones, ¿no? Si uno se pone a buscar, va a encontrar muchas acepciones de esta materia, ¿no? Porque hay autores que consideran que la tecnología educativa son los recursos que se utilizan, otros autores dicen que la tecnología educativa en realidad es todo el acto educativo, porque como ustedes bien leyeron, la educación es una tecnología, ¿no? Y los docentes somos tecnólogos de la educación. Pero, como yo les decía y les respondí a todos, nosotros dentro de esta materia vamos a tomar el concepto de tecnología educativa siguiendo a Manuel Area y a Edith Litwin, ¿sí? Y entonces vamos a decir que la tecnología educativa es una disciplina pedagógica, un campo de estudio muy relacionado con la didáctica, porque tiene que ver con la enseñanza, con el aprendizaje, por supuesto, como bien puso aquí Cintia. Entonces, la tecnología educativa es este campo, ¿no?, de estudio. ¿Y qué va a estudiar? Las prácticas educativas siempre que se integren, que se introduzcan recursos didácticos, pero recursos muy simples o muy tradicionales hasta los recursos más nuevos. Ustedes en el texto de Manuel Area o en su clase vieron que él considera que la tecnología educativa tuvo todo un campo de evolución y ahí también pone las principales líneas de investigación en estos momentos. Una de esas líneas de investigación son las TIC y sus usos didácticos, las TIC como recursos didácticos, las TIC dentro del aula. Y nuestra materia se llama TIC en el aula. Entonces, por este motivo es importantísimo conocer lo que es la tecnología educativa, porque en realidad es nuestro campo de estudio. Dentro de de la tecnología educativa se usan las TIC en el aula, las TIC como recursos didácticos. ¿De acuerdo? Así las vamos a considerar. Bien, en el segundo punto, lo que teníamos que hacer es repasar, probablemente a ustedes esto ya lo sabían, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tipos de recursos didácticos que existen? Tenían que mencionar dos ejemplos y mencionar alguna fortaleza y alguna debilidad de cada uno, que las tienen. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros que somos docentes que vamos a componer nuestras clases, para esa composición tenemos un montón de recursos disponibles, ¿no? Entonces es bueno reconocer qué ventajas y desventajas tiene cada uno de esos tipos. Hay muchísimas formas de clasificar los recursos didácticos, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir nuevamente la de Manuel Area, que va a reconocer a los recursos teniendo en cuenta los lenguajes que maneja cada uno, como bien puso aquí Cintia, ¿de acuerdo? Entonces así vamos a reconocer cuatro grandes categorías de recursos. Manuel Area en realidad divide los de imagen y los de audio, pero podemos considerarlos como uno solo, los audiovisuales, y entonces los vamos a dividir en impresos, audiovisuales, informáticos y manipulativos. Esta clasificación también sigue un poco la historia de la evolución de las formas de comunicación del hombre a lo largo de la historia, ¿no? Primero, bueno, se comunicó oralmente, pero después de manera textual, después recién surgió el lenguaje audiovisual y al final el lenguaje multimodal, que es el propio de las TIC, ¿sí? Bueno, ustedes lo hicieron muy bien, pusieron ejemplo de impresos con ventajas, desventajas. Eso lo hicieron bastante bien en general. Yo, por ejemplo, le observaba a algunos que en audiovisuales, algunos pusieron que no se requiere una
alfabetización. Claro, no se necesita saber leer y escribir como sí necesitamos para utilizar los impresos, ¿no? Es decir, alguien que no sabe leer ni escribir podría perfectamente entender una película, pero sí se necesita una alfabetización audiovisual en estos tiempos también, ¿no es cierto? Para comprender ese lenguaje audiovisual, para no dejarse engañar por una publicidad, por ejemplo, bueno, y otras tantas, necesidades, ¿no es cierto? Lo mismo sabemos que los recursos informáticos necesitan que estemos alfabetizados digitalmente para usarlos y una desventaja, como puso Cintia, es que no siempre hay conectividad, ¿no es cierto? Bueno, y ahí están los manipulativos, también las regletas, los tubos de ensayo, ¿sí? Por ejemplo, ventajas de los impresos son también que los podemos subrayar, que los podemos marcar, ¿no es cierto? Y sí, es cierto que están de repente muy estructurados o que por ahí son poco motivadores, pero nunca vamos a dejar de usar los materiales impresos en el aula, ¿no es cierto? Bueno, los audiovisuales, muy bien, generan atención, generan motivación, por ahí no siempre desarrollan todos los contenidos que necesitamos, pero nosotros lo complementamos con otros recursos o con nuestros aportes, ¿sí? Bien. Entonces, eso con respecto a los tipos de recursos, ¿sí? En la próxima actividad nos vamos a centrar en las TIC, ya concretamente como recursos didácticos, pero es bueno tener este panorama. Bueno, aquí ustedes tenían que explicar qué quiere decir esto de que la integración de los recursos didácticos responde a lo que el docente considera que es enseñar y aprender. Esto es fundamental, ¿eh? Si yo creo que la enseñanza es conductista, yo puedo usar el recurso más novedoso de las TIC de esta manera. Si yo pienso que se aprende de manera constructivista, puedo usar los recursos TIC de este modo y los recursos más tradicionales también, ¿me entienden? Es decir, dependiendo de lo que yo crea que es la enseñanza y el aprendizaje, es el modo y el uso que le voy a dar al recurso. Esta imagen, que es bien interesante, la hizo McCott a fin de siglo para una compañía de cigarrillos, ¿no? Que le encargó que él hiciera estampas sobre cómo imaginaba que sería la vida en el año 2000. ¿No? Y él imaginó un montón de cosas bien interesantes, muchos robots con aspiradoras que iban a facilitar la vida, y se imaginó la educación así. Fíjense que es bastante novedoso porque él incluye una tecnología, ¿no? Hay una máquina ahí adentro del aula, pero ¿cómo la usa? Como bien decían ustedes, de manera conductista. Porque él creía que la educación es así, ¿me entienden? Entonces el profesor pone los libros, todo eso entra igual a la cabeza de los alumnos, ¿no es cierto? Bueno, entonces como él cree que así es la educación, entonces cree que las máquinas se van a usar para esto y de esta manera. ¿De acuerdo? Bien. En el próximo punto ustedes tenían que explicar qué quiere decir que los recursos deberían potenciar y no banalizar las clases. Bueno, entonces en general lo hicieron muy bien. Esta idea es también de Edith Lidwin. Ella dice, si yo incorporo un recurso, no es para que la clase sea igual si no lo incorporara, ¿no? Ese recurso me tiene que implicar me tiene que potenciar, me tiene que implicar que mi clase sea mejor, no que sea peor ni que sea igual que si yo no usara el recurso, ¿de acuerdo? Y ahí muy bien este ejemplo que puso, no, este viene en el próximo, perdón. Entonces, esa es la idea. Fíjense que en este video de la profesora de matemática y también en este otro de la carcasa de televisión, hay una banalización de los recursos, una banalización de la clase. ¿Por qué? Porque la profesora trae tecnología, pero sigue haciendo lo mismo de siempre. No ha cambiado su metodología. Claro, por ahí uno dice, bueno, pero qué bien esta profe que se preocupó por traer un recurso. Sí, eso está muy bueno porque ella se preocupa por innovar, porque su clase sea diferente, que los chicos presten atención. Y hubiera estado buenísimo que traiga esto, pero que plantee otro tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, que los alumnos se dividan en grupos y armen un programa de televisión cuyo contenido sea el sujeto y el predicado, que es lo que está enseñando en este caso, ¿sí? Pero acá ella sigue parada en el mismo lugar de siempre, usando el pizarrón, usando una fotocopia, los chicos todos sentados uno atrás del otro. Tienen algunos cara de asombro porque les parece raro esta carcasa, pero no se ha modificado su estrategia. Entonces, ese recurso banaliza la clase cuando podría haberla potenciado muchísimo, ¿no? Porque estaba buena la idea de traer este aparato. Bien, en esta otra ustedes tenían que explicar qué quiere decir que siempre tenemos que aprovechar las ventajas del lenguaje de cada recurso. Y esto es lo que ponía Cintia.
¿no es cierto? Lo vemos claramente en este ejemplo. Un profesor hace unas diapositivas de PowerPoint que consisten en texto, un montón de texto, viene a la clase y se dedica a leer esas diapositivas. No aprovechó para nada las ventajas del lenguaje de ese recurso que es el PowerPoint, que me permite poner ideas clave, poner imágenes, presentar un esquema, es decir, es como un apoyo a lo que yo estoy diciendo. Y entonces ahí sí hubiera aprovechado las ventajas del lenguaje de ese recurso, ¿me entienden? Por eso es importante reconocer las ventajas y las desventajas de cada lenguaje, de cada recurso, para poder aprovecharlas también en nuestra propuesta didáctica, ¿no es cierto? Y entonces aquí teníamos los ejemplos que los analizaron en general muy bien. Acá no se aprovecha para nada la ventaja de ese lenguaje porque solo se va a la cantidad. ¿Y qué importa que hayan leído mucho si no comprendieron nada? Entonces, trabajar en lectura comprensiva con otro tipo de actividades, ¿sí? En esta tampoco, este puntero está pésimamente usado y además, como bien lo notaron ustedes, se utiliza como un castigo. Grave error, nunca debemos usar los recursos como premios o como castigos. O decir, si ustedes se portan bien, vamos a ir al laboratorio y si no, no. ¿No? Esa no es la forma de utilizarlos. Y finalmente en este otro, lo reconocieron muy bien, hay un buen uso. ¿Por qué? Porque los recursos TIC nos permiten que cada alumno pueda ir a su propio ritmo, que vaya avanzando, retrocediendo y la docente claramente es una guía y una facilitadora en este caso. Finalmente teníamos estas imágenes medievales. Yo creo que en esta no se ven los principios psicoeducativos que planteábamos, ¿no es cierto? Lo analizaron muy bien. Aquí está el profesor, más grande que el resto porque era como un dios, su autoridad indiscutible, los alumnos muy pasivos, uno durmiéndose, y es muy significativa esta imagen que puso Cintia. Fíjense, es lo mismo. El profesor en una tarima, un montón de alumnos, hablamos para todos igual. Esto se sigue repitiendo, ¿no es cierto? Las clases magistrales se siguen repitiendo, aunque como muy bien decían algunos, también se notan algunos cambios que se van realizando, ¿no es cierto? Pero este modelo sigue bastante vigente y como analizábamos en clases pasadas, este, bueno, la cuestión de los espacios, ¿no? Como que los espacios áulicos siguen planteados de esa misma manera. Y finalmente ustedes tenían que describir o dibujar o presentar alguna idea de cómo se les ocurre que puede ser, que podía ser una clase, una propuesta, en donde sí se vieran esos recursos, ¿no es cierto? Entonces acá Cintia se imaginó muy bien, varios de ustedes hicieron también muy buenas descripciones. Acá fíjense que la docente es una guía, una facilitadora, los chicos están en grupo, hay la integración de las TIC, estos están hablando, discutiendo, ¿no es cierto? Y aquí los chicos tienen que resolver un problema de manera grupal. Entonces la resolución de problemas es siempre buenísima. Seguramente escucharon hablar del aprendizaje por resolución de problemas, no solo en matemática, ¿no? Esto se puede llevar adelante en cualquier área y entonces hace que los alumnos se activen, que vayan a buscar las soluciones, que prueben hipótesis y que trabajen juntos. Entonces, un poco a partir de esto ustedes pueden revisar sus producciones, ¿sí? Igualmente todas las que vi están muy bien, pero para que nos queden estas ideas claras que tienen que ver con la distinción de los recursos, algunas pautas de uso de esos recursos generales para todos y lo que es la tecnología educativa y su campo de estudio. Bien, a partir de hoy, lunes, vamos a trabajar con dos actividades para realizar a lo largo de las próximas 2 semanas. La primera es que ustedes van a armar un boqui con una respuesta concreta que me tienen que dar. Elegir un tipo de recursos didácticos que a ustedes les guste, que a ustedes prefieran y decirme por qué. Eso lo va a decir su boqui hasta la fecha que les indiqué. Y después van a trabajar de manera grupal en la resolución de una web quest, que para eso tienen 2 semanas y que la van a hacer en una presentación de Google Drive. Como siempre, estamos en contacto, disponibles para todo lo que ustedes necesiten. Y este recurso con el que les estoy grabando esta clase se llama Screencast-O-Matic, por si alguno lo quiere explorar. Muy bien, les dejo muchos saludos a todos. Es un gusto estar en contacto. No dejen de participar, pregunten todo lo que necesiten. Sigan con mucha paciencia en esta cuarentena y les mando un gran abrazo a todos. Muchas gracias y adelante.